Señor Patterson, por favor no se vaya todavía. Hay algo que no está bien con su cuenta. La voz de Elena apenas era un susurro mientras estiraba la mano por la ventanilla del cajero y me agarraba el antebrazo. Sus ojos oscuros se movieron rápido hacia la oficina del gerente del banco y luego de vuelta a mí. Conocía a Elena Rodríguez desde hacía casi 12 años. Me había ayudado a abrir mis cuentas de retiro, a liquidar mi hipoteca, a hacer el papeleo cuando mi esposa Marta falleció hace 4 años. No era una mujer dada al drama. Y, sin embargo, ahí estaba, con la mano temblándole sobre mi brazo, el rostro pálido debajo de su maquillaje profesional. ¿Qué quiere decir? Pregunté, bajando la voz para igualar la suya. Aquí no. ¿Puede verme en la cafetería de enfrente? Salgo a mi descanso en 10 minutos. Por favor, Walter, es importante. La cooperativa Sunrise Credit Union en Scottsdale, Arizona, estaba casi vacía a las 2 de la tarde. Solo estábamos yo, Elena, otra cajera y una pareja de ancianos llenando papeles en el escritorio de asesoría. El aire acondicionado zumbaba arriba, luchando contra el calor brutal de agosto afuera. Todo se veía normal. Todo se sentía mal. Está bien, dije. Ahí estaré. Salí al sol abrasador con la mente ya dando vueltas. Tenía 67 años, un ingeniero aeroespacial jubilado que había pasado 35 años diseñando sistemas de guía para Boeing. Había construido una vida cómoda con planeación cuidadosa y ahorro disciplinado. Mi casa en Paradise Valley estaba pagada. Mi portafolio de inversiones era sólido. Mi pensión y el seguro social cubrían mis necesidades y todavía sobraba. ¿Qué podría estar mal con mi cuenta? La cafetería se llamaba Desert Grounds, un lugar local al que iba desde hacía años. Pedí un té helado y me senté en una mesa al fondo, donde podía ver la puerta. Elena llegó 12 minutos después, aún con su uniforme del banco, abrazando una carpeta manila contra el pecho como si fuera un escudo. Se deslizó en la banca frente a mí y no perdió tiempo con cortesías. Walter, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Autorizaste un poder notarial para que tu hija, Jennifer, manejara tus finanzas? La pregunta me tomó por sorpresa. No, ¿por qué lo haría? Yo manejo mis finanzas perfectamente. El rostro de Elena se puso aún más pálido. Abrió la carpeta y deslizó un documento sobre la mesa. Era un formulario de poder notarial duradero con fecha de hace 3 meses, que le otorgaba a mi hija, Jennifer Marie Patterson, autoridad total sobre todas mis cuentas financieras. Abajo estaba mi firma. Excepto que no era mi firma. Se parecía mucho. Pero llevaba más de 50 años firmando mi nombre de la misma manera y conocía cada curva y cada inclinación de mi letra. Esto era una falsificación. Una buena, pero una falsificación al fin. Yo no firmé esto, dije despacio. ¿De dónde lo sacaron? Se registró en el banco hace 2 meses. Jennifer lo trajo en persona. Dijo que usted había tenido algunos problemas de salud y que quería que ella le ayudara a manejar sus cuentas. Yo no estaba trabajando ese día o la habría llamado para verificar. El gerente de turno lo procesó sin cuestionar. Me quedé mirando el documento, con la mente a toda velocidad. Jennifer, mi única hija, la hija que crié solo después de que Marta murió, que se graduó con honores de la ASU, que se casó con Derek Holloway hace 3 años en una ceremonia que me costó $40,000. La hija que venía a cenar todos los domingos, que me llamaba 2 veces por semana para ver cómo estaba, que últimamente se había mostrado tan preocupada por mi salud que insistía en acompañarme a las citas con el doctor. Hay más, dijo Elena en voz baja. Sacó varios estados de cuenta y los puso frente a mí. En los últimos 2 meses, se han transferido más de $300,000 de sus cuentas, ahorros, certificados de depósito, incluso su cuenta de corretaje. Todo se movió a una cuenta a nombre de Jennifer. Y de ahí, dudó. De ahí se ha ido a varios lugares. Una empresa inmobiliaria en Nevada, una cuenta empresarial registrada a nombre de Derek Holloway. Retiros en efectivo. $300,000. Casi 1/3 de los ahorros de toda mi vida, desaparecidos en 60 días. ¿Por qué me está diciendo esto? Pregunté. Podría perder su trabajo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Porque mi abuela fue víctima de abuso financiero contra personas mayores. Su propio sobrino le robó todo lo que tenía y cuando alguien se dio cuenta, ya no tenía ni un centavo y vivía en una institución del gobierno. Ahí murió. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Cuando vi estas transferencias, cuando vi el poder notarial que no coincidía con las firmas anteriores que tenemos en archivo, supe que algo andaba mal. Lo pasé por nuestro software de detección de fraude en mi propio tiempo. El análisis de firmas dio un 63% de coincidencia. Sus firmas reales promedian un 98% de consistencia.
Walter, alguien le está robando. Y según la documentación, es su hija. Manejé a casa en estado de shock. La carpeta con las pruebas estaba en el asiento del copiloto a mi lado. El trayecto de Scottsdale a Paradise Valley era de solo 15 minutos, pero se sintió como horas. Apreté el volante de mi Ford F-150 con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Jennifer, mi niña. La niña que se sentaba en mis piernas mientras le explicaba cómo funcionaban los cohetes. La adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó. La mujer que me tomó la mano en el funeral de Marta y me prometió que siempre cuidaría de mí. ¿De verdad era capaz de esto? Pensé en Derek, su esposo. Nunca me cayó muy bien. A decir verdad, era encantador, sí, con su sonrisa fácil y sus trajes caros, pero había algo vacío detrás de sus ojos. Algo que me recordaba al vendedor que antes intentaba venderme pólizas de seguro carísimas. Trabajaba en bienes raíces comerciales, aunque por lo que yo podía ver, sus negocios nunca parecían cuajar. Jennifer había mencionado problemas de dinero algunas veces. Su casa en Tempe estaba hasta el cuello de hipoteca. El BMW de Derek era rentado. Me habían pedido un préstamo la Navidad pasada, $50,000 para cubrir una oportunidad de inversión que no podía esperar. Les dije que no. Les dije que vivieran dentro de sus posibilidades, que dejaran de gastar dinero que no tenían en cosas que no necesitaban. Jennifer lloró. Derek se puso frío, distante. Se fueron temprano esa noche y no vinieron a cenar los domingos durante 3 semanas después. Pero luego todo pareció volver a la normalidad. Jennifer empezó a llamar más seguido. Comenzó a venir no solo los domingos, sino también entre semana, trayendo el mandado, ayudando con el jardín. Incluso me sugirió que empezara a tomar vitaminas para el corazón, ya que las enfermedades cardíacas corrían en la familia. Las vitaminas. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar de los 38 grados de calor afuera. Me metí al garaje y me quedé ahí sentado un buen rato, pensando. Durante el último mes me había estado sintiendo raro. Cansado todo el tiempo, mareos, problemas de estómago. Se lo había atribuido a la edad, al calor de Arizona, al duelo que todavía seguía 4 años después de la muerte de Marta. ¿Pero y si era otra cosa? Entré a la casa y fui directo al botiquín del baño. Ahí, en el estante, estaba el frasco de vitaminas que Jennifer me había dado. Fórmula para la salud del corazón, decía la etiqueta. Había estado tomando 2 cápsulas cada mañana con el desayuno durante las últimas 6 semanas. Tomé el frasco y lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. Luego llamé al consultorio de mi doctor y agendé una cita para la mañana siguiente. Después de eso, me senté en mi estudio, el cuarto donde Marta y yo solíamos leer juntos por las tardes, y me permití sentir el peso de lo que estaba pasando. O estaba siendo paranoico, o mi propia hija estaba tratando de robarme el dinero y posiblemente hacerme daño. Ninguna de las dos opciones se sentía soportable. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el ventilador del techo girar lentamente sobre mí y traté de recordar cuándo habían cambiado las cosas. Jennifer siempre había sido una buena hija, responsable y amable. Había cuidado a Marta durante sus últimos meses, había estado en cada sesión de quimioterapia, en cada visita al hospicio. Cuando Marta murió, Jennifer se encargó de los arreglos del funeral porque yo estaba demasiado destrozado para funcionar. Pero también había estado ahí cuando se cobró el seguro de vida. Cuando se leyó el testamento, cuando se enteró de que todo lo que Marta y yo habíamos construido en 42 años de matrimonio algún día sería para ella. Mi patrimonio valía alrededor de $2.5 millones. En total, la casa, las inversiones, la pensión, el seguro de vida. Para una pareja con deudas, viviendo por encima de sus posibilidades, eso debía verse como una fortuna, como la solución a todos sus problemas. Si tan solo el viejo ya se muriera. Me levanté a las 5 de la mañana y hice café. Mientras se preparaba, fui a mi oficina en casa y encendí la computadora. Había instalado cámaras de seguridad alrededor de la propiedad 2 años antes, después de una serie de robos de autos en la zona del vecindario. Las grabaciones se guardaban en un servicio en la nube durante 90 días. Empecé a revisar los videos de los domingos por la noche, cuando Jennifer venía a cenar. Al principio, todo se veía normal. Llegaba alrededor de las 4, casi siempre con un guiso o un postre. Comíamos, veíamos un poco de televisión y se iba a eso de las 8. Cosas normales de familia. Pero luego empecé a notar patrones. En cada visita, en algún momento, Jennifer se disculpaba para ir al baño o contestar una llamada. Y cada vez, la cámara del pasillo la captaba metiéndose a mi estudio. Nunca estaba ahí más de 1 o 2 minutos, pero definitivamente estaba buscando algo. Revisaba los cajones de mi escritorio, abría el archivero.
Hace 3 semanas, sacó lo que parecía ser una chequera. Mi chequera. Le tomó fotos a varias páginas con su celular antes de volver a guardarla. Me sentí enfermo. La cita con el doctor a la mañana siguiente confirmó mis peores miedos. La doctora Ray, mi médica desde hacía 15 años, me hizo un panel completo de sangre y encontró niveles elevados de varias sustancias preocupantes. Walter, ¿has estado tomando algún medicamento o suplemento nuevo últimamente? Me preguntó, frunciendo el ceño mientras veía los resultados. Mi hija me dio unas vitaminas. Fórmula para la salud del corazón, dije. Traje el frasco y se lo entregué. La doctora Reyes examinó las cápsulas con cuidado y luego hizo una llamada. 20 minutos después, un técnico de laboratorio entró y se llevó el frasco para analizarlo. 1 hora más tarde, la doctora Reyes volvió al consultorio con una expresión sombría. Estas no son vitaminas para el corazón, Walter. Las cápsulas contienen una combinación de sedantes y algo que parece ser un anticoagulante en dosis mucho más altas de las terapéuticas. Si las hubiera seguido tomando unas semanas más. Se quedó en silencio. ¿Me habría dado qué? ¿Un derrame? ¿Un infarto? Pregunté. Algo que se vería como causas naturales para un hombre de tu edad, respondió. Sí. Me quedé sentado en el consultorio, rodeado de pósters sobre alimentación saludable y control de la presión arterial, tratando de procesar el hecho de que mi hija estaba intentando matarme. Todavía no voy a reportar esto, dije por fin. La doctora Reyes se alarmó. Walter, esto es intento de homicidio. Tienes que ir a la policía y decirles que tu hija te dio vitaminas que resultaron ser otra cosa. Ella va a decir que las compró en línea y que no sabía. O que soy un anciano confundido imaginando cosas. Necesito pruebas que se sostengan en la corte. Necesito que admita lo que ha hecho. A la doctora no le gustó, pero lo entendió. Me sacó más sangre, documentó todo con mucho cuidado y me hizo prometer que regresaría en 3 días para más pruebas. Si sientes dolor en el pecho, entumecimiento o mareos fuertes, te vas directo a urgencias, me ordenó. Y por el amor de Dios, no tomes nada más que Jennifer te dé. Durante la siguiente semana, me convertí en detective en mi propia casa. Instalé cámaras adicionales, pequeñas, que Jennifer no notaría. Una en la cocina, apuntando al lugar donde guardaba mis medicamentos. Otra en mi estudio, escondida dentro de un libro en el estante más alto. Una más en la sala, cubriendo todo el espacio. También fui a ver a un abogado, Harold Greenspan, un viejo amigo que se especializaba en planeación patrimonial. Le conté todo. Walter, tienes que cambiar tu testamento de inmediato, me dijo. Si te pasa algo antes de que esto se resuelva, Jennifer hereda todo. Es tu única beneficiaria. Lo sé. Ese es el punto. Quiero que piense que todavía va a recibir el dinero. Quiero que se confíe. Harold me miró por un largo momento. ¿Qué estás planeando? Conseguir una confesión. El domingo siguiente, Jennifer llegó a las 4 como siempre. Traía un vestido de verano y una charola con lo que dijo que era el famoso guiso de ejotes de su mamá. ¿Cómo te sientes, papá? Me preguntó, dándome un abrazo. ¿Te ves cansado? Lo estoy, admití. He tenido problemas para dormir y últimamente se me olvidan cosas. Ayer no pude encontrar las llaves del coche por casi 1 hora. Observé su rostro con cuidado. Ahí estuvo, solo por un segundo. Un destello de algo que pudo haber sido satisfacción, antes de que su expresión cambiara a preocupación. Papá, eso es preocupante. Tal vez deberíamos hablar de conseguirte ayuda en la casa. Oh, dudó con delicadeza. Tal vez ya es momento de pensar en otras opciones para vivir. Derek y yo hemos estado viendo algunos lugares muy bonitos de asistencia para adultos mayores. Tendrías gente que te cuide, actividades, no tendrías que preocuparte por cocinar o limpiar. Y ahí estaba. El plan final. Declararme incapaz. Meterme en una institución, tomar control total de mis finanzas y luego dejar que las vitaminas hicieran su trabajo, o simplemente dejarme desaparecer, fuera de la vista y de la mente. «Qué considerada eres, cariño», dije. De hecho, quería hablar contigo sobre mis finanzas. He estado pensando en actualizar mi testamento. Los ojos de Jennifer se afilaron con interés, aunque trató de ocultarlo. Ah, sí. He estado pensando que tal vez debería transferir más bienes ahora que todavía estoy vivo. Evitar impuestos de herencia. Harold dice que puedo regalar cierta cantidad cada año sin consecuencias fiscales. Eso es muy generoso, papá. ¿Qué estabas pensando? Bueno, eres mi única hija. Todo será tuyo algún día de todos modos. Tal vez tenga sentido empezar a darte acceso desde ahora, sobre todo si mi memoria está empeorando.
No quisiera que el dinero se quedara atorado en un juicio sucesorio si me pasa algo. El cambio en la actitud de Jennifer fue casi imperceptible, pero lo vi. Sus hombros se relajaron. Su sonrisa se volvió más genuina. Pensó que había ganado. Creo que es una idea muy inteligente, papá. Muy práctica. Derek conoce a algunos asesores financieros que podrían ayudar a arreglar todo. Seguro que sí, pensé. Durante la cena, seguí actuando. Dejé caer el tenedor un par de veces. Fingí perder el hilo de mis frases, le hice la misma pregunta 2 veces. Podía ver cómo ella iba registrando cada cosa, construyendo su caso sobre mi supuesto deterioro mental. Después de que se fue, revisé las grabaciones de seguridad de la noche. Como esperaba, hizo su visita habitual a mi estudio durante una ida al baño. Esta vez, la cámara escondida la captó claramente. Le tomó fotos a mis estados de cuenta bancarios, a los resúmenes de mis inversiones, incluso a la carpeta que Harold me había dado con documentos de prueba sobre la transferencia ficticia de bienes. Pero eso no fue todo. En la cocina, mientras yo estaba en la sala viendo las noticias de la noche, abrió mi botiquín de medicamentos. Sacó el frasco nuevo de vitaminas legítimas que había comprado para reemplazar las venenosas que ella me dio, lo examinó con cuidado y luego sacó una bolsita de plástico de su bolso. En la cámara, con total claridad, vi a mi hija vaciar cápsulas blancas en mi frasco de vitaminas. Pastillas diferentes. Probablemente una nueva tanda de lo que me había estado dando antes. Pero todavía necesitaba la confesión. A la mañana siguiente, llamé a Jennifer y hice mi voz débil, temblorosa. Cariño, no me siento bien. Estoy muy mareado. Casi me caigo en el baño esta mañana. ¿Podrías venir? Creo que necesito ir al hospital. Llegó en 20 minutos, lo que me dijo que probablemente había estado esperando esa llamada. Me encontró sentado en el sofá, viéndome pálido y desorientado. No era del todo actuación. Saber lo que ahora sabía me revolvía el estómago. Ay, papá, dijo, corriendo hacia mí. Te ves fatal. Déjame traerte tus medicinas y nos vamos directo a urgencias. De hecho, cariño, antes de irnos, necesito decirte algo. Tomé su mano. Sus dedos estaban fríos. Ayer vino Harold. Firmé los papeles. Todo está listo para la transferencia. La casa, las inversiones, todo. Te estoy dando poder notarial efectivo de inmediato. Vi cómo la codicia luchaba con la cautela en sus ojos. Papá, ¿eso? ¿Estás seguro? No tienes que hacer esto. Estoy seguro. Has sido tan buena conmigo desde que murió tu mamá, cuidándome, asegurándote de que coma bien, trayéndome esas vitaminas. Apreté su mano. Ojalá lo hubiera hecho antes. Así tú y Derek no se habrían preocupado tanto por el dinero. Nosotros no estábamos preocupados por... Empezó, y luego se detuvo. Jennifer, sé lo de las deudas. Sé lo de las hipotecas y las tarjetas de crédito. Sé que el negocio de Derek está fracasando. No soy ciego, cariño. Solo soy viejo. Dejé que mi voz se quebrara. Y sé lo que has estado haciendo. El banco me llamó. Detectaron los retiros. $300,000, Jennifer. Todos mis ahorros. Su rostro se puso blanco. Papá, ¿puede explicarlo? Y sé lo de las pastillas. La habitación quedó en silencio. Podía oír el aire acondicionado encendiéndose y apagándose, el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, la sangre retumbando en mis oídos. No sé de qué estás hablando, dijo Jennifer, pero su voz tembló. Las vitaminas que me has estado dando. No son vitaminas. Son sedantes y anticoagulantes. La doctora Reyes me hizo pruebas. Tiene documentación de exactamente qué hay en mi sistema. Los niveles están casi en lo fatal. Jennifer apartó la mano. Su expresión pasó de preocupación a cálculo, y finalmente a algo frío y duro que nunca le había visto. O tal vez solo no había querido verlo. No irías a la policía, dijo en voz baja. Soy tu hija. Tienes razón. No quería creerlo. Seguía esperando que hubiera alguna explicación, algún error. Por eso preparé esto. Señalé el librero, donde la diminuta lente de la cámara escondida brillaba apenas con la luz de la mañana. Todo lo que hemos dicho en los últimos 10 minutos ha quedado grabado, junto con el video de anoche donde te veo poniendo esas pastillas en mi frasco de vitaminas, además de los registros del banco y el poder notarial falsificado. Todo. El rostro de Jennifer se retorció de rabia. ¿Me tendiste una trampa? ¿A tu propia hija? Mi propia hija intentó matarme, dije, y por primera vez dejé que mi voz se quebrara con emoción real. Por dinero. Dinero que te habría dado si tan solo me lo hubieras pedido. Si tan solo hubieras sido honesta conmigo. Nunca nos habrías dado tanto. Dijiste que no en Navidad, ¿recuerdas?
$50,000 para salvar el negocio de Derek y dijiste que no. Nos dijiste que viviéramos dentro de nuestras posibilidades, como si fuéramos niños, como si fuéramos irresponsables. Ahora estaba llorando, lágrimas de furia más que de arrepentimiento. ¿Tienes idea de lo que se siente verte sentado en esta casa, solo, con todo ese dinero, mientras nosotros nos estamos ahogando? La muerte de mamá se suponía que iba a arreglar todo. Ese seguro de vida se suponía que iba a ser suficiente, pero tú seguías viviendo y viviendo, y las deudas seguían creciendo. Así que decidiste ayudarme a morir un poco más rápido. Derek dijo que se vería natural. Falla cardíaca. Tiene 67 años, papá. Nadie lo cuestionaría. Y por fin obtendría lo que merezco. Escuché el portazo de un coche afuera. Jennifer no pareció notarlo, demasiado atrapada en su confesión. Lo que mereces, repetí. Lo que mereces es la cárcel. Y Derek también. Sonó el timbre de la puerta. Jennifer se giró hacia el sonido y yo me puse de pie. Ese debe ser el detective Morrison del Departamento de Policía de Scottsdale. Ha estado muy interesado en escuchar sobre casos de abuso financiero contra adultos mayores últimamente. Algo sobre una unidad especial que está persiguiendo a familiares que se aprovechan de sus parientes ancianos. Caminé hasta la puerta y la abrí. El detective Morrison estaba en el porche, alto y serio, flanqueado por 2 oficiales uniformados. Detrás de ellos, pude ver a Derek Holloway sentado en la parte trasera de una patrulla, su rostro pálido a través de la ventana. Señor Patterson, estamos listos cuando usted lo esté, dijo el detective. Jennifer soltó un sonido que fue mitad grito, mitad sollozo. Se lanzó hacia la puerta trasera, pero uno de los oficiales fue más rápido. En cuestión de segundos, ya estaba esposada, leyéndole sus derechos mientras la escoltaban hacia una segunda patrulla. Me quedé en la puerta de mi casa y vi cómo subían a mi hija a la parte trasera de un coche de policía. Ella se volvió para mirarme a través de la ventana, el rostro corrido por las lágrimas y el rímel, y movió los labios diciendo algo que no pude entender. Tal vez lo siento, tal vez algo completamente distinto. Ya no importaba. El juicio duró 4 meses. Testifiqué 3 veces, presentando los videos como prueba, los registros bancarios, los informes médicos y los documentos falsificados. Elena Rodríguez testificó sobre las transacciones sospechosas y su análisis de las discrepancias en las firmas. La doctora Reyes explicó con detalle clínico cómo las sustancias en esas vitaminas falsas me habrían matado en cuestión de semanas. El abogado de Jennifer trató de argumentar que Derek la había manipulado, que ella era víctima de coerción doméstica. El abogado de Derek afirmó que Jennifer era la mente maestra y que Derek solo había seguido sus planes. El jurado no compró ninguna de las 2 historias. Las pruebas mostraron meses de planeación, cuentas bancarias compartidas donde se había depositado mi dinero robado, búsquedas conjuntas en su computadora sobre venenos indetectables y leyes de herencia. Jennifer fue declarada culpable de intento de homicidio, abuso financiero contra adultos mayores, falsificación y fraude. Recibió 18 años. Derek recibió 22, ya que la fiscalía probó que él había sido quien investigó la combinación de drogas que... Fingí perder el hilo de mis frases, le hice la misma pregunta 2 veces. Podía ver cómo ella iba registrando cada cosa, construyendo su caso sobre mi supuesto deterioro mental. Después de que se fue, revisé las grabaciones de seguridad de la noche. Como esperaba, hizo su visita habitual a mi estudio durante una ida al baño. Esta vez, la cámara escondida la captó claramente. Le tomó fotos a mis estados de cuenta bancarios, a los resúmenes de mis inversiones, incluso a la carpeta que Harold me había dado con documentos de prueba sobre la transferencia ficticia de bienes. Pero eso no fue todo. En la cocina, mientras yo estaba en la sala viendo las noticias de la noche, abrió mi botiquín de medicamentos. Sacó el frasco nuevo de vitaminas legítimas que había comprado para reemplazar las venenosas que ella me dio, lo examinó con cuidado y luego sacó una bolsita de plástico de su bolso. En la cámara, con total claridad, vi a mi hija vaciar cápsulas blancas en mi frasco de vitaminas. Pastillas diferentes. Probablemente una nueva tanda de lo que me había estado dando antes. Pero todavía necesitaba la confesión. A la mañana siguiente, llamé a Jennifer y hice mi voz débil, temblorosa. Cariño, no me siento bien. Estoy muy mareado. Casi me caigo en el baño esta mañana. ¿Podrías venir? Creo que necesito ir al hospital. Llegó en 20 minutos, lo que me dijo que probablemente había estado esperando esa llamada. Me encontró sentado en el sofá, viéndome pálido y desorientado. No era del todo actuación. Saber lo que ahora sabía me revolvía el estómago. Ay, papá, dijo, corriendo hacia mí. Te ves fatal.
Déjame traerte tus medicinas y nos vamos directo a urgencias. De hecho, cariño, antes de irnos, necesito decirte algo. Tomé su mano. Sus dedos estaban fríos. Ayer vino Harold. Firmé los papeles. Todo está listo para la transferencia. La casa, las inversiones, todo. Te estoy dando poder notarial efectivo de inmediato. Vi cómo la codicia luchaba con la cautela en sus ojos. Papá, ¿estás seguro? No tienes que hacer esto. Estoy seguro. Has sido tan buena conmigo desde que murió tu mamá, cuidándome, asegurándote de que coma bien, trayéndome esas vitaminas. Apreté su mano. Ojalá lo hubiera hecho antes. Así tú y Derek no se habrían preocupado tanto por el dinero. Nosotros no estábamos preocupados por... Empezó, y luego se detuvo. Jennifer, sé lo de las deudas. Sé lo de las hipotecas y las tarjetas de crédito. Sé que el negocio de Derek está fracasando. No soy ciego, cariño. Solo soy viejo. Dejé que mi voz se quebrara. Y sé lo que has estado haciendo. El banco me llamó. Detectaron los retiros. $300,000, Jennifer. Todos mis ahorros. Su rostro se puso blanco. Papá, ¿puede explicarlo? Y sé lo de las pastillas. La habitación quedó en silencio. Podía oír el aire acondicionado encendiéndose y apagándose, el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, la sangre retumbando en mis oídos. No sé de qué estás hablando, dijo Jennifer, pero su voz tembló. Las vitaminas que me has estado dando. No son vitaminas. Son sedantes y anticoagulantes. La doctora Reyes me hizo pruebas. Tiene documentación de exactamente qué hay en mi sistema. Los niveles están casi en lo fatal. Jennifer apartó la mano. Su expresión pasó de preocupación a cálculo, y finalmente a algo frío y duro que nunca le había visto. O tal vez solo no había querido verlo. No irías a la policía, dijo en voz baja. Soy tu hija. Tienes razón. No quería creerlo. Seguía esperando que hubiera alguna explicación, algún error. Por eso preparé esto. Señalé el librero, donde la diminuta lente de la cámara escondida brillaba apenas con la luz de la mañana. Todo lo que hemos dicho en los últimos 10 minutos ha quedado grabado, junto con el video de anoche donde te veo poniendo esas pastillas en mi frasco de vitaminas, además de los registros del banco y el poder notarial falsificado. Todo. El rostro de Jennifer se retorció de rabia. ¿Me tendiste una trampa? ¿A tu propia hija? Mi propia hija intentó matarme, dije, y por primera vez dejé que mi voz se quebrara con emoción real. Por dinero. Dinero que te habría dado si tan solo me lo hubieras pedido. Si tan solo hubieras sido honesta conmigo. Nunca nos habrías dado tanto. Dijiste que no en Navidad, ¿recuerdas? $50,000 para salvar el negocio de Derek y dijiste que no. Nos dijiste que viviéramos dentro de nuestras posibilidades, como si fuéramos niños, como si fuéramos irresponsables. Ahora estaba llorando, lágrimas de furia más que de arrepentimiento. ¿Tienes idea de lo que se siente verte sentado en esta casa, solo, con todo ese dinero, mientras nosotros nos estamos ahogando? La muerte de mamá se suponía que iba a arreglar todo. Ese seguro de vida se suponía que iba a ser suficiente, pero tú seguías viviendo y viviendo, y las deudas seguían creciendo. Así que decidiste ayudarme a morir un poco más rápido. Derek dijo que se vería natural. Falla cardíaca. Tiene 67 años, papá. Nadie lo cuestionaría. Y por fin obtendría lo que merezco. Escuché el portazo de un coche afuera. Jennifer no pareció notarlo, demasiado atrapada en su confesión. Lo que mereces, repetí. Lo que mereces es la cárcel. Y Derek también. Sonó el timbre de la puerta. Jennifer se giró hacia el sonido y yo me puse de pie. Ese debe ser el detective Morrison del Departamento de Policía de Scottsdale. Ha estado muy interesado en escuchar sobre casos de abuso financiero contra adultos mayores últimamente. Algo sobre una unidad especial que está persiguiendo a familiares que se aprovechan de sus parientes ancianos. Caminé hasta la puerta y la abrí. El detective Morrison estaba en el porche, alto y serio, flanqueado por 2 oficiales uniformados. Detrás de ellos, pude ver a Derek Holloway sentado en la parte trasera de una patrulla, su rostro pálido a través de la ventana. Señor Patterson, estamos listos cuando usted lo esté, dijo el detective. Jennifer soltó un sonido que fue mitad grito, mitad sollozo. Se lanzó hacia la puerta trasera, pero uno de los oficiales fue más rápido. En cuestión de segundos, ya estaba esposada, leyéndole sus derechos mientras la escoltaban hacia una segunda patrulla. Me quedé en la puerta de mi casa y vi cómo subían a mi hija a la parte trasera de un coche de policía. Ella se volvió para mirarme a través de la ventana, el rostro corrido por las lágrimas y el rímel, y movió los labios diciendo algo que no pude entender.
Tal vez lo siento, tal vez algo completamente distinto. Ya no importaba. El juicio duró 4 meses. Testifiqué 3 veces, presentando los videos como prueba, los registros bancarios, los informes médicos y los documentos falsificados. Elena Rodríguez testificó sobre las transacciones sospechosas y su análisis de las discrepancias en las firmas. La doctora Reyes explicó con detalle clínico cómo las sustancias en esas vitaminas falsas me habrían matado en cuestión de semanas. El abogado de Jennifer trató de argumentar que Derek la había manipulado, que ella era víctima de coerción doméstica. El abogado de Derek afirmó que Jennifer era la mente maestra y que Derek solo había seguido sus planes. El jurado no compró ninguna de las dos historias. Las pruebas mostraron meses de planeación, cuentas bancarias compartidas donde se había depositado mi dinero robado, búsquedas conjuntas en su computadora sobre venenos indetectables y leyes de herencia. Jennifer fue declarada culpable de intento de homicidio, abuso financiero contra adultos mayores, falsificación y fraude. Recibió 18 años. Derek recibió 22, ya que la fiscalía probó que él había sido quien investigó la combinación de drogas que. Fingí perder el hilo de mis frases, le hice la misma pregunta 2 veces. Podía ver cómo ella iba registrando cada cosa, construyendo su caso sobre mi supuesto deterioro mental. Después de que se fue, revisé las grabaciones de seguridad de la noche. Como esperaba, hizo su visita habitual a mi estudio durante una ida al baño. Esta vez, la cámara escondida la captó claramente. Le tomó fotos a mis estados de cuenta bancarios, a los resúmenes de mis inversiones, incluso a la carpeta que Harold me había dado con documentos de prueba sobre la transferencia ficticia de bienes. Pero eso no fue todo. En la cocina, mientras yo estaba en la sala viendo las noticias de la noche, abrió mi botiquín de medicamentos. Sacó el frasco nuevo de vitaminas legítimas que había comprado para reemplazar las venenosas que ella me dio, lo examinó con cuidado y luego sacó una bolsita de plástico de su bolso. En la cámara, con total claridad, vi a mi hija vaciar cápsulas blancas en mi frasco de vitaminas. Pastillas diferentes. Probablemente una nueva tanda de lo que me había estado dando antes. Pero todavía necesitaba la confesión. A la mañana siguiente, llamé a Jennifer y hice mi voz débil, temblorosa. Cariño, no me siento bien. Estoy muy mareado. Casi me caigo en el baño esta mañana. ¿Podrías venir? Creo que necesito ir al hospital. Llegó en 20 minutos, lo que me dijo que probablemente había estado esperando esa llamada. Me encontró sentado en el sofá, viéndome pálido y desorientado. No era del todo actuación. Saber lo que ahora sabía me revolvía el estómago. Ay, papá, dijo, corriendo hacia mí. Te ves fatal. Déjame traerte tus medicinas y nos vamos directo a urgencias. De hecho, cariño, antes de irnos, necesito decirte algo. Tomé su mano. Sus dedos estaban fríos. Ayer vino Harold. Firmé los papeles. Todo está listo para la transferencia. La casa, las inversiones, todo. Te estoy dando poder notarial efectivo de inmediato. Vi cómo la codicia luchaba con la cautela en sus ojos. Papá, ¿estás seguro? No tienes que hacer esto. Estoy seguro. Has sido tan buena conmigo desde que murió tu mamá, cuidándome, asegurándote de que coma bien, trayéndome esas vitaminas. Apreté su mano. Ojalá lo hubiera hecho antes. Así tú y Derek no se habrían preocupado tanto por el dinero. Nosotros no estábamos preocupados por. Empezó, y luego se detuvo. Jennifer, sé lo de las deudas. Sé lo de las hipotecas y las tarjetas de crédito. Sé que el negocio de Derek está fracasando. No soy ciego, cariño. Solo soy viejo. Dejé que mi voz se quebrara. Y sé lo que has estado haciendo. El banco me llamó. Detectaron los retiros. $300,000, Jennifer. Todos mis ahorros. Su rostro se puso blanco. Papá, ¿puede explicarlo? Y sé lo de las pastillas. La habitación quedó en silencio. Podía oír el aire acondicionado encendiéndose y apagándose, el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, la sangre retumbando en mis oídos. No sé de qué estás hablando, dijo Jennifer, pero su voz tembló. Las vitaminas que me has estado dando. No son vitaminas. Son sedantes y anticoagulantes. La doctora Reyes me hizo pruebas. Tiene documentación de exactamente qué hay en mi sistema. Los niveles están casi en lo fatal. Jennifer apartó la mano. Su expresión pasó de preocupación a cálculo, y finalmente a algo frío y duro que nunca le había visto. O tal vez solo no había querido verlo. No irías a la policía, dijo en voz baja. Soy tu hija. Tienes razón. No quería creerlo. Seguía esperando que hubiera alguna explicación, algún error. Por eso preparé esto.
Señalé el librero, donde la diminuta lente de la cámara escondida brillaba apenas con la luz de la mañana. Todo lo que hemos dicho en los últimos 10 minutos ha quedado grabado, junto con el video de anoche donde te veo poniendo esas pastillas en mi frasco de vitaminas, además de los registros del banco y el poder notarial falsificado. Todo. El rostro de Jennifer se retorció de rabia. ¿Me tendiste una trampa? ¿A tu propia hija? Mi propia hija intentó matarme, dije, y por primera vez dejé que mi voz se quebrara con emoción real. Por dinero. Dinero que te habría dado si tan solo me lo hubieras pedido. Si tan solo hubieras sido honesta conmigo. Nunca nos habrías dado tanto. Dijiste que no en Navidad, ¿recuerdas? $50,000 para salvar el negocio de Derek y dijiste que no. Nos dijiste que viviéramos dentro de nuestras posibilidades, como si fuéramos niños, como si fuéramos irresponsables. Ahora estaba llorando, lágrimas de furia más que de arrepentimiento. ¿Tienes idea de lo que se siente verte sentado en esta casa, solo, con todo ese dinero, mientras nosotros nos estamos ahogando? La muerte de mamá se suponía que iba a arreglar todo. Ese seguro de vida se suponía que iba a ser suficiente, pero tú seguías viviendo y viviendo, y las deudas seguían creciendo. Así que decidiste ayudarme a morir un poco más rápido. Derek dijo que se vería natural. Falla cardíaca. Tiene 67 años, papá. Nadie lo cuestionaría. Y por fin obtendría lo que merezco. Escuché el portazo de un coche afuera. Jennifer no pareció notarlo, demasiado atrapada en su confesión. Lo que mereces, repetí. Lo que mereces es la cárcel. Y Derek también. Sonó el timbre de la puerta. Jennifer se giró hacia el sonido y yo me puse de pie. Ese debe ser el detective Morrison del Departamento de Policía de Scottsdale. Ha estado muy interesado en escuchar sobre casos de abuso financiero contra adultos mayores últimamente. Algo sobre una unidad especial que está persiguiendo a familiares que se aprovechan de sus parientes ancianos. Caminé hasta la puerta y la abrí. El detective Morrison estaba en el porche, alto y serio, flanqueado por 2 oficiales uniformados. Detrás de ellos, pude ver a Derek Holloway sentado en la parte trasera de una patrulla, su rostro pálido a través de la ventana. Señor Patterson, estamos listos cuando usted lo esté, dijo el detective. Jennifer soltó un sonido que fue mitad grito, mitad sollozo. Se lanzó hacia la puerta trasera, pero uno de los oficiales fue más rápido. En cuestión de segundos, ya estaba esposada, leyéndole sus derechos mientras la escoltaban hacia una segunda patrulla. Me quedé en la puerta de mi casa y vi cómo subían a mi hija a la parte trasera de un coche de policía. Ella se volvió para mirarme a través de la ventana, el rostro corrido por las lágrimas y el rímel, y movió los labios diciendo algo que no pude entender. Tal vez lo siento, tal vez algo completamente distinto. Ya no importaba. El juicio duró 4 meses. Testifiqué 3 veces, presentando los videos como prueba, los registros bancarios, los informes médicos y los documentos falsificados. Elena Rodríguez testificó sobre las transacciones sospechosas y su análisis de las discrepancias en las firmas. La doctora Reyes explicó con detalle clínico cómo las sustancias en esas vitaminas falsas me habrían matado en cuestión de semanas. El abogado de Jennifer trató de argumentar que Derek la había manipulado, que ella era víctima de coerción doméstica. El abogado de Derek afirmó que Jennifer era la mente maestra y que Derek solo había seguido sus planes. El jurado no compró ninguna de las 2 historias. Las pruebas mostraron meses de planeación, cuentas bancarias compartidas donde se había depositado mi dinero robado, búsquedas conjuntas en su computadora sobre venenos indetectables y leyes de herencia. Jennifer fue declarada culpable de intento de homicidio, abuso financiero contra adultos mayores, falsificación y fraude. Recibió 18 años. Derek recibió 22, ya que la fiscalía probó que él había sido quien investigó la combinación de drogas que